Hola, bienvenidos al tercer episodio sobre pensar. El día de hoy vamos a estar con Lucía, a quien le vamos a hacer algunas preguntas con respecto a la ciencia, el alma, la fe, y con base en eso, pues conversar un poco nosotros sus respuestas. Entonces, bueno, vamos a estar con Lucía un rato. Hola Lucía, Hola. ¿cómo estás? Bien. Bueno, para empezar, quería preguntarte si tú, teniendo en cuenta que como estudiante de medicina dominas la anatomía del ser humano, Sí. dominas ese conocimiento, quería preguntarte si consideras que nosotros, el ser humano, somos únicamente materia en movimiento o crees que hay algo más allá de eso. Vale, creo que hay muchas cosas que no sabemos del ser humano como para decir al 100% que solo somos materia de movimiento. Nos falta mucho, sobre todo a nivel de lo que es psicología, a nivel de cómo funciona el cerebro. Y siento que llegará un momento en el que sabremos muchas cosas y aún así no seremos capaces de explicar el 100% de la realidad de cómo funciona una persona, puesto que el mismo estímulo afecta de diferente manera a diferentes personas. Entonces siento que puede haber algo dentro que haría que la persona tuviera algo inmaterial. Por no hablar de que siento que existen ciertos comportamientos en una persona que no se terminan, o ciertas características de las personas que no se terminan de explicar basándote 100% en la biología. Sobre todo me gusta la parte de la psiquiatría y la psicología, y cuando empiezas a profundizar te das cuenta de que no todo, de que parece demasiado complejo que porque todo funcione con neurotransmisores y con hormonas y con estímulos nerviosos se consigan todas las respuestas que tenemos. Además de que el ser humano siempre ha tenido esta búsqueda de lo espiritual, de algo más de lo que está en este mundo. Y también, en cierta forma, si miras el mundo desde fuera, te podrías dar cuenta de que existen... O sea, se podría hablar de la parte del ser creador, de Dios, y eso podría llevarnos más a pensar que no solo somos 100% cuerpo, puesto que considero que el mundo no es 100% materia, sino que hay algo más. Entonces puede aplicarse al ser humano en el que no es 100% materia, sino que hay algo más. Okay. Antes mencionaste lo del ser superior y lo de la creación. Baruch Spinoza, un pensador filósofo moderno, holandés y judío, planteó de que Dios no es un ser personal. Dios, en cierto sentido, Dios es todo. Él plantea un panteísmo de que todo, incluso nosotros, en cierto sentido somos Dios, pero no es una relación personal. ¿Consideras este planteamiento óptimo? ¿O cómo concilias la relación personal entre un ser totalmente inmaterial, puesto que es perfecto y no puede atenerse a las imperfecciones o cambios de la materia? Pues, ¿qué se puede conciliar esa relación personal? ¿De qué manera crees que se puede conciliar? Intentar cuando intentamos decir cómo un ser inmaterial puede conectarse con nosotros siendo aparentemente 100% materiales, nos estamos olvidando de la parte de que estás cogiendo a Dios y lo estás intentando regir por tus normas de ser humano, cuando Dios no se rige por tus normas de ser humano. Entonces, que tú no entiendas cómo algo es posible o que para ti algo sea imposible, no quiere decir que Dios sí vea como es posible y que para él sí sea algo posible. Por eso de que es un ser que está por encima de nosotros en todos los aspectos, incluido lo que sería la capacidad de entender o la capacidad de razonar diferentes escenarios para posibilitar opciones. Vamos a ver, yo a este punto gustaría, ya estando hablando de Dios, teniendo toda la carne en el asador, me gustaría introducir el concepto de la fe. Y es que, ¿tú cómo entiendes la fe? ¿Tú qué crees que es tener fe? Podrías definir la fe como básicamente el creer sin haber visto o el creer sin pruebas. Siento que la fe lo que hace es compensar el hecho de que tienes tus creencias, tus pequeñas pruebas y con la fe llegas a la conclusión. No creo que simplemente creas en Dios de la nada. Creo que vas a una serie de experiencias que son normalmente muy personales y muy de cada uno, llegas a la conclusión de que Dios existe. Pero no creo que se base en creer sin haber visto o en creer sin ningún tipo de prueba o de base. ¿Tú crees que Dios puede ser también un objeto de conocimiento? ¿Puede ser algo que podamos conocer? ¿O es simplemente un objeto de fe? En plan, no
pues no podemos conocerlo, pero aún así tenemos que tener fe en que existe, en que es bueno, en que velará por nosotros. Si tenemos a Dios como el ser creador de todo, el que lo sabe todo, el que está en todas partes, no vas a llegar con tu razón de ser humano a intentar entender. Y esto, por ejemplo, se ve muy bien en un niño. Un niño es un ser humano pequeño. Y si tú le pones a intentarle explicar física cuántica a un niño, a no ser que el niño sea un genio, muy genio, no la va a entender. Y se la puedes explicar de un millón de maneras y el niño puede intentar usar toda su capacidad para razonar y no lo va a entender. Y para el niño va a ser imposible o simplemente va a decir que la física cuántica no existe. Cuando el razonamiento o el raciocinio de un adulto es mucho mayor, a veces, que no siempre, se puede llegar a entender la física cuántica. Pues lo mismo aplica para Dios. Tú te puedes esforzar como ser humano en intentar entender, explicar por qué Dios hace las cosas, cómo funciona la entidad de Dios, y aún así no lo vas a alcanzar nunca porque muy probablemente no tengas la capacidad para hacerlo, y eso está bien. Así que ahí es donde entra la fe, que es él como cuando el niño se cree lo que dice su padre, porque sabe que no lo entiende, pero sabe que él tampoco se equivoca. Es una mezcla entre no lo entiendo, pero decido creerte. Y ese es el punto, creer aunque dudes. ¿Pero crees que la ciencia, como persona en ciencias, se limita a estudiar lo empírico o cabe una ciencia de lo inmaterial? Cuando estudias algo, en ciencia se pueden estudiar cosas que sean inmateriales. En ciencia se puede estudiar lo que tú quieras siempre que cuando lo puedas someter a un estudio. Es decir, puedas conseguir pruebas. Incluso a veces en ciencia no queremos solo estudiar algo para llegar a la conclusión de existe, no existe, sino simplemente por el hecho de observar y ver qué es lo que estamos viendo. Con lo que sería como un estudio descriptivo. Observamos y vemos. No intentamos llegar a conclusiones, solo observamos, vemos y reportamos lo que observamos. Eso se hace en ciencia y se les llama estudios descriptivos. Entonces, entonces tú obviamente no necesitas puedes observar lo que es lo inmaterial y estudiarlo. Y lo puedes hacer perfectamente. Luego, obviamente, a la hora de demostrar una causalidad, de demostrar la existencia, ahí sí que necesitarías basarte en alguna prueba sólida. Pero que el hecho de estar intentando buscarle respuestas a las cosas no es lo único que hacemos en ciencias. También simplemente nos dedicamos a ver la realidad tal y como es y de ahí planteamos hipótesis y preguntas. Entonces sí se puede ver lo inmaterial y no tienes que hacer un estudio empírico de todo. O sea, como penúltima pregunta, o sea, hay mucha gente que ve la ciencia y la compara con la religión y piensa que son incompatibles, que no tienen nada que ver la una con la otra. ¿Qué opinas acerca de eso? Siento que muchas veces cuando decimos eso nos estamos radicalizando ambos extremos. Es decir, cogemos la ciencia como nos agarramos a lo que son las pruebas, a lo que son números, a lo que se puede medir en un laboratorio, y la religión a creencias que no tienen ningún tipo de sustento, de ningún tipo, ni siquiera científico, es casi raya en la locura. Y cuando coges esos dos extremos claramente no los puedes juntar, pero no toda la religión es creer sin ningún tipo de base, solo por creer, un radicalismo de yo creo, incluso si va en contra de lo que me parecería lógico, yo decido creer y me ofusco en creer. Ni la ciencia se basa en si no me lo puedes demostrar en un laboratorio, no existe. Entonces siento que cuando te vas del extremo y te juntas al medio, no diré que se juntan perfectamente, sino que sí se rozan en muchos aspectos. Y es ahí donde, cuando se acaba la ciencia y sigues necesitando respuestas, tienes que recurrir a otras formas de estudio, entre las cuales podrías meter la religión. Entonces siento que casi que se complementan la una a la otra. Hay muchos científicos que eran cristianos y que una cosa no quitaba la otra. Es más, creo que el que propuso era el Big Bang, era un sacerdote, no me acuerdo. Entonces hay veces en las que simplemente son complementarias y a donde no alcanza la ciencia puede llegar la religión, o puede llegar, si no lo quieres pensar como religión, porque eso puede tener una connotación social negativa, no sé. Puedes decirlo como otras formas de estudio que también son válidas, porque cada forma de estudio se especializa en su forma y la ciencia necesita pruebas empíricas, se puede decir, y la religión, pues otras cosas, pues
dentro de lo que cada una tiene y de lo que cada una puede hacer, al final la idea es buscar soluciones y buscar respuestas. Bueno, ya para acabar con lo mejor para el final, Adiós. voy a homenajear a uno de mis profesores que afirma que él, como persona religiosa, afirmaba con toda seguridad que la existencia, la vida, siendo ateo, era triste y desesperanzadora, o al menos más triste y desesperanzadora que la de una persona religiosa, básicamente porque la gente religiosa no se une en cuenta con la ventaja de que en los momentos difíciles pues tienen algo a lo que agarrarse, que es Dios. Es plan, bueno, pues todo por lo que estoy pasando obedece a un plan que vela por mi bien. Entonces mi sufrimiento tiene un porqué, ¿no? Eso es lo que parece que creen los religiosos, pero el ateísmo, bajo esa lógica, es estar, según Nietzsche, solo ante la nada. No tienes nada a lo que agarrarte, y por eso según él, la existencia siendo ateo es triste, desesperanzadora. ¿Crees tú lo mismo o crees otra cosa? A ver, tanto como que la vida es triste y desesperanzadora, supongo que si lo ves a un punto más profundo de lo que es tu vida, del porqué de tu vida, y te pones a profundizar mucho, sí que podrías más o menos llegar a esa conclusión. Pero las cosas como son, cuando tú tienes un problema en la vida, vas a tener diferentes grados de problemas. Primero, hay problemas que te vas a agarrar a Dios como persona religiosa, pero que la solución te la va a dar otra cosa. Me explico. Si tú tienes basándonos en lo que es la medicina, estás enferma de lo que sea y te tienes que tomar un tratamiento, por ejemplo una neumonía, y tienes que tomar un antibiótico. Si una persona religiosa con más o menos 2 neuronas va a apoyarse en Dios, pero también se va a tomar el antibiótico, porque sabe que Dios no es el que resuelve problemas. O sea, Dios no le va a curar la neumonía de milagro, tendrá que tomarse el antibiótico. Podría hacerlo perfectamente, pero no puedes vivir tu vida y que Dios, pasar tus decisiones sin que Dios haga un milagro para ayudarte. Entonces, vas a tener que agarrarte a una cosa y a la otra. El agnóstico simplemente va a tener menos opciones a las que agarrarse, considero yo. No tanto como que va a estar solo ante la nada, sino que va a tener menos cosas. El problema es que a medida que se compliquen los problemas, el cual creo que se da en pocos casos, porque la mayoría de la gente no se va a encontrar ante un problema tan grande como para que no existan más opciones que agarrarte a tu fe. Al menos, si lo hacen, no será más que igual al final de su vida, podría ser. Y eso no quiere decir que tu vida sea triste y desesperanzadora, quiere decir que en los últimos 2 meses de tu vida lo van a ser. Y aún así simplemente va a tener menos opciones a las que agarrarse. Llegará un momento en el que Dios sea la única opción a la que te debes agarrar, probablemente. Y ahí es cuando el ateo se encuentre sin opciones. Y el cristiano o el religioso le quedará una. Tanto como para generalizar que en toda su vida va a ocurrir, no. Donde sí que creo que donde podría tener cierta ventaja el cristiano frente al ateo, es que el cristiano tiene, en cierto modo, un propósito. El cristiano y normalmente el religioso, en muchas religiones se comparte la idea del más allá, de la vida más allá de la muerte, y siento que el cristiano tiene el punto de que en su vida controla 2 cosas, lo que es su vida actual y su vida en el más allá. Mientras que el ateo solo va a tener lo que es esta vida. Y eso, si te pones a profundizarlo mucho, puede ser desesperanzador el decir, esto es todo lo que me queda. Y ese planteamiento de que hay más allá de la muerte, donde siento que el hecho de que sea religioso te da esperanza, y la esperanza es muy buena en la vida. El ateo no la tiene. Y ahí es donde siento que si te pones a profundizar en estos temas, en lo que es a lo largo de tu vida, sí que siento que puedes tener cierta desventaja o cierto inconveniente frente a lo que sería una persona religiosa. Bien, pues muchas gracias. Muy bien, entonces repasando la entrevista que Lucía nos dio tan amablemente, bueno, vemos que salieron temas muy variados que
podríamos dedicarle horas y horas y episodios completos, ¿no? Sí. Pero bueno, en general apareció el tema del alma, del más allá, del Dios, de la fe, y pudieron haber salido muchos otros, como la reencarnación, el karma o lo que sea. Pero sabemos que en verdad todo tiene como un medio, un centro, como una cuestión foco, que vendría a ser como lo inmaterial y cómo podemos conocerlo. Sí. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco, punto por punto, un poco nuestras opiniones al respecto, a ver si debatimos entre nosotros mismos. Entonces, bueno, no sé cómo quieren empezar. Hasta podemos introducir preguntas anteriores a cuál es el alcance del conocimiento. O sea, por ejemplo, ya de por sí está la cuestión del escepticismo, que es la desconfianza sobre el propio conocimiento, que es en plan, para empezar, antes de preguntar sobre el conocimiento, ¿qué nos hace pensar que podemos conocer? Tal vez sí que haya una verdad, y de hecho tendría lógica que hubiera una verdad que conocer, pero ¿qué nos hace pensar que podríamos conocerla? Y también hay algo que se puede conocer o no. ¿Y si se conoce con certeza o no? O sea, Sí. si se llega a conocer realmente o... Como hay distintos tipos de conocimiento Ujú. o no. Exacto, en ese sentido, creo que lo más debatido a lo largo de la historia de la filosofía ha sido el tema de si ese conocimiento es puramente sensitivo o hay algo inteligible que realmente capta, o sea, te permite conocer de un modo más allá de lo material, ¿no? Sí. Sí, bueno, para conocer a un filósofo, lo primero que estudiamos en general es la teoría del conocimiento, ¿no? Y bueno, me hace pensar el conocimiento, si dices sensitivo, pues me hace pensar en los empiristas que estamos viendo en filosofía moderna, que dicen que no podemos prescindir de la experiencia sensible que tenemos del mundo. Que bueno, van contra los racionalistas, que ellos creen que podemos racionalizar y abstraer lo que se nos da sin usar siempre la experiencia. Claro, qué bien. Además, los racionalistas diferencian, bueno, en sí, cualquier diferencia, dos tipos de razonamientos, que los razonamientos son como, pues, herramientas que nos llevan al conocimiento o así. Y estos hacen algo muy interesante, que es diferenciar los razonamientos en dos, que son los razonamientos deductivos e inductivos. Los deductivos son los más lógicamente certeros, porque es, pues, dicho mal y pronto, coger una norma así, universal, que se aplique siempre y aplicarla a un caso concreto. Pues el ejemplo que se usa siempre. Todos los hombres, todos los seres humanos son mortales. Esa es la norma. Sócrates es hombre. Ese es el caso concreto. ¿Y qué podemos deducir? Pues eso se llama un razonamiento inductivo. ¿Por qué se deduce? Pues que, tal y como Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Lo cual es cierto, es un razonamiento cierto. Argumento válido. Es un argumento válido, Argumento efectivamente. Pablo Cobreros, te queremos. Desde Y- Australia. y nada, y eso, y los racionalistas están, pues Descartes, por ejemplo, él estaba súper obsesionado con los razonamientos deductivos. En plan, "Buah, estos son los que dan certeza de verdad. Aquí de estos viene la verdad". No como los razonamientos inductivos, que es por los cuales apelaban la mayoría de empiristas, pues como podría ser Hume, como podría ser Berkeley, todas estas personas. ¿Y qué es un razonamiento inductivo? Pues son razonamientos, pues eso, basados en la experiencia sensible y pues en cierta manera que juegan un poco con la abstracción, porque son básicamente una generalización. Por ejemplo, otro ejemplo súper típico, el de los cisnes. O sea, me he topado con un cisne que ha resultado ser blanco. El siguiente cisne que me he topado también ha sido blanco. O sea, ya ha pasado un tiempo y he visto muchos cisnes y todos han dado la casualidad de ser blancos. Entonces, pues, me lleva a pensar que todos los cisnes son blancos, que es normal, pero no tiene por qué ser cierto. Ese es el problema del razonamiento inductivo, no es lógicamente preciso. Y eso es algo que los racionalistas odiaban. En plan, no, los razonamientos inductivos, fuera. Son los deductivos los que nos dan certeza. Y luego, pero claro,
Es que luego están los empiristas, como Hume, por ejemplo, decían, a ver, chicos, es que no puedes tratar de deducirlo todo, porque tienes que tirar de unas normas generales que se crean a partir de razonamientos inductivos. Entonces, pues, es que la certeza que estás pidiendo tal vez no es posible, dentro de que Hume era un escéptico, en plan, pues hay ciertas cosas que no podemos conocer, chico, que somos tontos, ¿qué le vamos a hacer? Sí, bueno, entonces volvemos al escepticismo de que no sabemos si podemos conocer. Pero, entonces, ¿qué opináis? ¿Se puede conocer lo inmaterial? Sí, bueno, si nos basamos en el punto de vista empirista, ¿cómo hacemos para conocer lo inmaterial? ¿O no hay inmaterial, como decía Descartes? Bueno, no hay ninguna conexión entre ellos. ¿Qué hacemos? Pues, o sea, desde un punto empirista, pues si todo el conocimiento tiene que provenir de los sentidos, pues no habría conocimiento sobre algo que no sea sensible. Simplemente sería un razonamiento lógico, algo que queremos ponerle nombre, nos ayuda a organizar los pensamientos, pero desde un punto de vista empírico no puede haber nada inmaterial, o sea, simplemente no hay cabida para ello. Sí. Pero, o sea, ahí viene un poco el problema y tú mencionas a los modernos, pero tampoco podemos olvidar que este problema viene desde los medievales, con el problema de los universales. Bueno, puede que nosotros conozcamos con los sentidos, pero yo creo que es algo que se da y que nos damos cuenta y es que podemos decir cosas comunes sobre muchos objetos. O sea, nosotros llamamos árbol a todos los árboles que vemos, pero cada árbol en sí es distinto al otro. Sí. Entonces los medievales se preguntaron muchas veces de, ¿esto en verdad existe? O sea, ¿hay algo en común entre todos ellos o simplemente es un nombre? Y si existe algo en común entre todos ellos, ¿existe dentro de las cosas o existe por fuera? Sí. Y esta problemática incluso la podemos rastrear hasta la filosofía antigua, con Platón y con Aristóteles. Entonces, no es una cuestión nueva, no es una cuestión que apareció con los modernos, y por lo menos yo siento que para cada bando hay autores con bastante peso filosófico que han dado sus argumentos. Ahora, el tema es con cuál nos podemos quedar o qué cuestiones cada uno no logra resolver a fondo. Efectivamente. O sea, aquí, a mí me gusta mucho el problema de los universales, tengo que admitirlo. Y pues eso, recuerdo que en este se diferenciaban, nos tiene una diferencia entre 4 posiciones, 4 formas de interpretar la cuestión, que es para empezar lo que hacía Platón, que es el realismo exagerado o realismo extremo, en plan, efectivamente, o sea, es evidente que todas estas cosas, todos los árboles tienen algo en común, que es la propiedad árbol, o lo que sea, o la idea de árbol, usando una forma, una forma diría Aristóteles, la idea de árbol diría Platón. Entonces cada uno lo decía, cada loco lo llamaba como quería. Pero eso, o sea, en el realismo exagerado de Platón decía, no, es que esa propiedad que todos los árboles tienen en común existe, ¿verdad? Existe de suyo en otra realidad inteligible, no sensible. Y es precisamente todos los árboles son árboles en tanto que participan de esa idea del cual. Sí, pero y al fin... no. Que sí, que al final es ese el tema del dualismo de lo material y lo inmaterial, pues, pero yendo como al tema de lo que Lucía nos conversó y de lo que hablamos con ella, porque claro, ella está en un entorno científico puro, básicamente, ¿no? Entonces, es curioso porque todo ese tema del dualismo viene dado como ese debate entre ciencia y fe, que es lo que nosotros hablamos con ella. Entonces, habría que preguntarnos en primera instancia como que si es correcto pensar que esa afirmación de que la ciencia siempre versa sobre lo material y la fe solamente es lo inmaterial, ¿no? Porque con base en eso uno tiene una idea en general de qué se encarga cada uno y cómo se conoce cada cosa, o sea, de dónde se dirige, ¿no? Sí, o sea, siento que, o sea, entendí también de las respuestas de Lucía, y es que eso de que la ciencia se ocupa únicamente por lo empírico es cierto con matices, porque tenemos psicopatologías que desde Karl Jaspers se intentan aclarar porque esa conexión empírica no es tan evidente. Y no solo eso, sino que las propias ciencias empíricas, cuando tratan de la propia realidad,
versan sobre cosas que ni siquiera pueden demostrar o cosas que directamente no tienen un acceso directo. Por ejemplo, la física cuántica. O sea, hasta qué cierto punto tenemos la certeza o tenemos la experiencia directa de que existe un principio de incertidumbre, de que el electrón puede estar en un lugar pero no podemos conocer su posición. Todas estas cuestiones, la propia ciencia empírica no las trata directamente. O sea, a través de su razonamiento y a través de las conclusiones que ha llegado, se supone y se intuye que existe. Sí, ella misma dijo que esto incluso de observación. Es literalmente, o sea, está no me acuerdo el término específico, pero mucha de la experimentación de la ciencia se basa en observar y anotar y con ello, o sea, el seguimiento y la repetición de las cosas que llegan a eso. Y fíjate, porque muchos de los que defienden a las ciencias empíricas se escudan a través del método científico, de que es que como nosotros utilizamos el método científico, nosotros somos los que en verdad llegamos al conocimiento. Ahora yo te pregunto, con lo que mencionaste, que observo, si un bebé vea un objeto en la mesa, hipótesis inicial, es comida, experimento, lo coge, lo prueba, no es comida, conclusión, no es alimento, en teoría es algo muy similar al método científico. O sea, hasta que cierto punto las ciencias empíricas se pueden enorgullecer de un método que sea único para ellas. O sea, a mí me parece que es un método totalmente general y que en verdad la ciencia, si quiere encargarse de todo el conocimiento, tiene que empezar a preguntarse sobre qué es el conocimiento, y esa labor ya la hace la filosofía. Bueno, el hombre mismo, en verdad, porque al final, sí, exacto, la comparación que acabas de realizar podría deducirse de alguna manera que ese método es natural a nosotros, como que no es una cuestión tan realmente profunda o inventada, ¿no? O sea, la ciencia es como parte de nuestra naturalidad como humanos de vivir con base a experiencias, Sí. ¿no? Pero también diría, en base a la entrevista, a partir de lo que dijo Lucía, que todos, bueno, naturalmente conocemos de esa manera, pero también naturalmente queremos buscar algo más allá que como explique nuestra presencia en la Tierra, o no sé, como que nos dé, bueno, a veces también encontramos seguridad en la fe porque pues nos da respuestas a cosas que no conseguimos contestar con la ciencia, ¿no? No sé, por ejemplo, no sabemos lo que hay después de la muerte con certeza. Entonces, pues tenemos esa fe que dice que, bueno, o nuestra alma es inmortal o no sé, pues hay algo, hay una vida después de la muerte, que eso ya no sabemos qué es, pero eso. Claro, pero ahí está la cosa, precisamente. Sí. Ese es el tema, eso es lo que quería llegar. O sea, claro, hemos visto ya ese dualismo entre ciencia y fe. Es en plan, claro, pues hay ciertos individuos que dicen, bueno, pues claro, teniendo el problema de conocer lo material y conocer lo inmaterial, pues es muy sencillo. La ciencia, pues, se encarga de lo empírico, tatín, patatá, con su método científico, todo bien. Y pues aquello de lo que no tenemos experiencia empírica, pues se encarga la fe, pues como podría ser, por ejemplo, la resurrección de Cristo. Está en tu mano creer que eso ocurrió o no. De hecho, es un poco como decía el señor Kierkegaard, que es que lo novedoso de este señor, que dijo que el verdadero conocimiento no es un conocimiento objetivo y frío que simplemente asimilas y tal, que te aprendes, sino que tienes que ser un poco partícipe de ese conocimiento, en plan, y pues ahí entraría el tema de la fe, ¿no? Porque con la fe tú eres partícipe, o sea, tú determinas si te lo crees o no. Sí, totalmente de acuerdo, pero para mí es muy importante aceptar eso y ser coherente con eso, porque, ok, puede que la fe sea un conocimiento subjetivo, puede que sea algo personal. Por eso precisamente hay que reconocerlo como tal, y o sea, tampoco se puede exigir a la fe o tampoco se le puede dar a la fe la noción de conocimiento subjetivo o de realidad o de que, porque no lo es, porque precisamente estamos hablando de una cuestión subjetiva. Entonces las personas que consideran, por ejemplo, la Biblia como un texto histórico, pues, puede que hable de temas históricos, pero no hace parte de la ciencia de historia. No podemos utilizar la Biblia para hablar de los sucesos que sucedieron en el primer siglo después de Cristo o en la época del Imperio Romano,
puede que funcione como fuente de apoyo, pero no lo podemos tomar como una fuente de conocimiento directamente, o por lo menos conocimiento objetivo. Bueno, o sea, Lucía sí nos dijo que para ella sí se puede emplear esa fe como para conocerlo lo inmaterial, pero creo que eran Hume y Hobbes que decían algo distinto, no me acuerdo qué es lo que decían. Claro. Hume y Hobbes decían, esto sobre todo arraigaban la idea de Dios, pero se puede aplicar a todo lo material. Es en plan, claro, Dios. ¿Qué hacemos con Dios? Porque, claro, ellos como empiristas, bueno, Hobbes tampoco era empirista, pero desde luego era materialista. O sea, para él solo podían existir los cuerpos, o sea, olvídate de lo inmaterial. Entonces, pues claro, Dios, siendo por definición inmaterial, es que no lo podemos conocer. Es el problema. Yo digo, bueno, de mi punto de vista cristiano, tenemos en alguna manera la encarnación de Dios, que eso nos permitió conocerlo. Entonces yo digo, dependerá de la creencia que tienes. Efectivamente, ese es el tema Sí. de la fe. O sea, en plan, a ver, Jesús como persona, como individuo, pues existió, eso no lo cuestiona. Donde radica la fe, donde radica tu voluntad de creer o no creer, es si realmente es hijo de Dios o si Sí. es un mindundi cualquiera. Ah, pero incluso, si digamos, existió Jesucristo, ¿hasta qué punto el hecho de que exista nos permite en verdad tener un conocimiento de algo? O sea, el propio Leibniz, o sea, consideraría eso como una verdad de hecho, de que, listo, sucedieron los hechos y la historia lo afirma, ¿ok? Y pero tiene que haber una razón suficiente para que eso haya sido de la manera que fue, y no es necesariamente que haya tenido que ser de esa manera. O sea, de la misma manera que César cruzó el Rubicón, pues efectivamente cruzó el Rubicón porque tenemos una razón suficiente que es la historia. Y por eso decimos que César cruzó el Rubicón, pero no fue necesario. Entonces, ¿hasta qué punto que el hecho de que Jesucristo haya existido, que nuevamente tenemos fuentes históricas como la Biblia, pero no son exactas? O sea, incluso tenemos muchas otras fuentes que dicen cosas muy distintas del mismo hecho histórico. Porque también tenemos las fuentes del Corán, también tenemos Claro. las fuentes de muchas otras culturas y no concuerdan en las mismas características sobre el mismo individuo. Entonces, ¿hasta qué punto esa resurrección es un conocimiento exacto? Sí, bueno, o sea, depende de la fe, pero digo, de la misma manera que la Biblia, bueno, dices que no es un conocimiento histórico cierto, pues para cada libro correspondiente a cada religión, podríamos decir lo mismo entonces. Exactamente, Pero no sé si la escritura depende de la fe, o sea, no sé. Sí, No. o sea, puede que los textos bíblicos o el Corán o cualquier tipo de enlazado con una religión, capaz no tienen esa exactitud histórica, evidentemente, porque no te vas a creer que Adán y Eva existieron y que a partir de ellos surgió todos nosotros, pero creo que, o sea, diría yo que en eso se basa justamente la fe, en como que encontrar no sé cómo explicarlo, pues, pero como que encontrar ese común que te haga llegar a enlazarte con Dios o conocer a Dios de alguna manera como fuente de todos nosotros, ¿sabes? No sé, es como, tal vez la Biblia no sea algo como directamente que creer como literalmente, pero sí es como ese medio donde llegas a pues unirte a Dios de alguna manera. No sé. pero nuevamente es una experiencia personal. Sí, exacto. Como bien puedes Sí. conectar con ello, muy bien puedes que no. Sí, exacto. Bueno, yo creo que no hace falta llegar a la ciencia con certeza en todo. Habrá algunas cuestiones que no podemos contestar. Bueno, y no sé si estoy... ¿Escepticismo? Uy, o sea, tenemos Michelle una de escéptica Michelle entre de nosotros. Montaigne. Sí, sí. Por eso se llama nombres. Spinoza. No, yo diría... O sea, hay algunas preguntas, yo considero, no sé si vosotros, pero considero que pues porque somos humanos, somos limitados. O sea, bueno, Posiblemente. no podemos hacerlo todo. Si no, ya habremos hecho muchas cosas bastante locas. Y entonces, o sea, estamos probando hacer cosas locas, yo No, creo. obvio. Entonces, somos limitados, entonces yo diría que hay algunas preguntas que nunca vamos a poder contestar. Y tampoco está tan mal así. ¿Cómo cuáles?
¿Qué pasa después de la muerte? Claro, A claro. ver, esa es la pregunta Claro. básica, pero hay otras cosas. Bueno, a mí me chocó cuando tenía 14 años en clase, nuestra profesora de como literatura, humanidades, nos habló de un caso. Bueno, hablamos de como transhumanismo y los límites del humano. Y nos habló de un caso en el que habían intentado fecundar un óvulo de, creo que era de, ¿cómo se dice? Cerdo, Sí. cerdo, pero de la hembra, con un espermatozoide de humano, creo, algo así. Entonces, muy raro, ¿no? Muy loco, como le dice la cara de Unai. Y yo me quedé así, como, ¿cómo que han intentado hacer eso? Y como, gracias a Dios, no funcionó. Bueno, gracias a Dios por expresiones. Pero, o sea, Bueno, yo digo, ¿cómo expresiones? estoy muy contenta de que no haya funcionado. Y había otro caso, yo después, como hice una exposición sobre el transhumanismo, y miré eso porque dije, wow, es muy intrigante, voy a mirar. Entonces, ha habido un caso en el que han conseguido fecundar un óvulo, creo que era de oveja, con un espermatozoide humano, y estaba funcionando, se estaba creando un embrión. Y yo, wow. Pues claro, es que... Pero acabó. Ay, sí. A los 28 días, o sea, la regla del experimento era una regla de como ética, no sé si llamarla así. A los 28 días tenían que parar el experimento. Entonces, a los 28 días destruyeron, y menos mal. Otra vez, gracias a Dios, yo creo. Bueno, pero, o sea, eso no es gracias a Dios. O sea, nosotros sabemos por la biología que dos especies puede que se reproduzcan, pero incluso ese embrión o lo que haya nacido no va a ser fértil, o sea, no se va a reproducir, va a ser un ser vivo que va a estar ahí y ya. Pero ¿hasta qué medida tú quieres que una oveja humana crezca? Porque yo no quiero. Pero Quiero saber. uno nunca sabe. Bueno, uno nunca sabe. O sea, uno nunca sabe, efectivamente. Digo, Igualmente, o sea, ¿por qué? O sea, no estoy abogando por la existencia de ovejas humanas, ¿no? Pero pues tiene material genético humano, ¿no? Sí. Hasta cierto punto. Sí. Ok. No deberíamos darle un poco de valor a ese valor, a ese A ver, yo genético. primero, Las si ovejas humanas tuviera que dar tienen mi derecho. opinión, yo diría, ¿por qué vas a mezclar un humano con una oveja? O sea, digo, muy raro como experimento. Y además, es que es como, no empieces, porque si está funcionando, pues luego lo tienes que parar, bueno, por cuestiones éticas o lo que sea que hayan puesto de reglas en ese experimento, pero no sé, es muy raro al principio, entonces yo diría, en algún momento lo ibas a tener que parar, que funcionase o no, pues, ¿por qué lo empiezas? Pero bueno, independientemente de la oveja, Sí. nos damos cuenta de que los límites del ser humano, pues, parecen muy próximos cuando estamos en ellos, pero luego nos damos cuenta que podemos avanzar mucho. Hace 1000 años, ¿acaso nos podíamos pensar en la energía eléctrica o en la Sí, energía claro. nuclear o en el volar? O sea, Sí. listo, puede que la pregunta de qué sucede después de la muerte no se pueda responder pues, por cuestiones prácticas, al menos en vida. al menos en vida, pero... Eso es. Sí. Y si podemos prolongar la vida indefinidamente, Ujú. y si llega un punto en que podemos llegar a tales avances tecnológicos, Como diría Raquel, yo no quiero. Yo estoy Tampoco, bien así. tampoco quiero vivir para siempre. No. Vivo mucho más contento sabiendo que un día Pero, moriré. pero sabes que aquí podemos lanzar un tema muy interesante que es lo que a mí me encantó esa respuesta de Lucía. Ujú. Y es que nosotros le preguntamos también el tema de si una persona atea vive más feliz que una persona católica o una cosa que cree en un Dios. Y ella nos respondió como de que esa distinción de felicidad entre un ateo y un creyente se encuentra mucho al final de la vida. Porque un creyente te va a decir, ok, yo vivo mi vida material, mi vida en el mundo, pero tengo asegurado una vida después de la muerte. En el cielo, o con Dios, o Sí. whatever. Y un ateo tiene que conformarse con su propia vida y entender que esta es tu vida, tienes que vivirla, and that's it. No hay más nada. Sí. Uf, esa respuesta me mató en lo Sí. personal. Me sentó fatal. No tengo nada en tu contra, Lucía. Me caes súper bien, súper baja. Pero bueno, pero, o sea, Pues- es que, A ver, tenemos aquí las dos posiciones. Decinos, explícanos. ¿cómo no te puede bastar tu propia vida? O sea, si la viviste de una manera correcta y hiciste lo que quisiste ser, fuiste una buena persona, ¿cómo no te puede bastar tu propia vida? O sea, ¿por qué necesitas de aferrarte a una promesa de la cual no tienes certeza para poder quedar tranquilo a la hora de morir? O sea, si yo viví de manera correcta,
puedo morir feliz porque viví una buena vida y no tengo que necesitar una promesa de algo para actuar bien. Yo actúo bien porque quiero actuar bien, no porque en el futuro tengo una vida y tengo que prepararme para esa vida. Qué virtuoso, Andrés, por favor. Eso es. Wow. O sea, eso es algo de lo que Nietzsche hablaba mucho, por ejemplo. O sea, Nietzsche, con todo lo polémico que puede ser ese hombre, odiaba la idea de un más allá. Le parecía un insulto a la vida terrenal. En plan, o sea, mira cómo son los cristianos. Yo, como ateo que soy, me dedico a criticar a los cristianos en plan, que necesitan la promesa de un premio en una vida siguiente para poder comportarse en vida. Y aunque yo no comparto esa creencia tampoco, siento que el necesitar la promesa de una vida después de la muerte para aceptar tu propia muerte es una muestra de debilidad, la verdad. Wow, fuerte. No, es que, o sea, es muy debatible, evidentemente, y todo depende de tu posición Sí. como creyente o como ateo. Sin embargo, yo digo que más allá de que haya algo después de la muerte, yo creo que la vida en sí misma está para vivirla bien vivida. O sea, Sí. tampoco es como poner todas tus... O sea, si hay un Dios o no hay un Dios, o si existe el cielo o no existe, independientemente de eso, hay que estar conforme con lo que uno hace. Porque si tú estás en esa promesa que tú dices de que el más allá es tu vida, o sea, es tu estado más superior, más supremo, más feliz de todos, no vas a limitarte a vivir una vida miserable acá, ¿sabes? O- Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, la ética, la moral, no hace falta, no está siempre en relación con la fe. Ujú, Tú Bien. puedes vivir bien por vivir bien, ujú. y me parece muy bien. Quiero mencionar una serie que tal vez yo os he hablado de ella, pero es que me encanta, es de mis favoritas. Se llama The Good Place. Entonces, en esa serie, ¿sí la conoces? Es así. Pues Correcto, pero sí. es una chica que ha vivido una vida muy mala. No sé, no, supongo que no era creyente. Y llega a The Good Place, que es paraíso. Pero dice, yo, ¿qué hago aquí? Porque no he vivido vida buena. Entonces quiere esconderse. O sea, no quiere que los demás vean que ella no tiene que estar ahí, no pertenece a The Good Place. Entonces hay un profesor de filosofía moral en The Good Place que le ayuda a volverse mejor persona. Pero que hay un problema. Que su motivación es mala, porque su motivación es que la gente no vea que yo no pertenezco en el paraíso. Entonces, como su motivación para ser buena es mala, pues no le funciona. Y bueno, no os voy a contar lo que pasa después, pero ese es el outline de la serie y me encanta, tenéis que verla. Bueno, es como lo que hemos visto de ética de La intención, De la intención. que siempre es muy importante la intención en la acción. Efectivamente. Ujú. Sí, sí. Es como en la Divina Comedia, ya cuando Dante está en el cielo. Quiero recordar que el piso más bajo del cielo va para las personas que han obrado bien en vida, pero no porque quisieran hacer el bien, sino pues porque querían irse al cielo. Ah, sí. Después, sí, Es la versión más literaria de la serie. Sí. Supongo que os habrán inspirado. es posible. Bueno, pero yo creo que Hemos reflexionado bien. hemos reflexionado, no hemos respondido nada porque no hay, o sea, creo que conseguir ¿Cómo responder a respuestas esto? es muy complicado y todo depende de tu posición. Siempre Sí. depende de la posición, de tus valores, tus creencias, todo, porque al final es un tema extremadamente largo. Sí. Además, los filósofos odiamos las respuestas porque nos quitan el trabajo por el que no nos pagan. Exacto. Hay que encontrar respuestas. Pero nada, creo que, bueno, Lucía en verdad me respondió muy bien y desde su posición, o sea, creo que estando, digamos que en ambas partes, ciencia y fe, ella está en un punto medio que se defiende muy bien. O sea, ella defiende tanto su labor como científica, digamos, y su no es una labor, pero su lado, Convicción. su ficción. Tengo una cita que puede cerrar este podcast. Bueno, adelante, Mari. En relación con lo que acabas de decir, que si tenemos respuestas perdemos el trabajo, o lo que sea esto de ser filósofo. Karl Jaspers, que por ahí lo conozco yo, decía: filosofía quiere decir ir de camino. Sus preguntas son más esenciales que sus respuestas y toda respuesta se convierte en una nueva pregunta. Ujú. Exactamente. Yo creo que resume muy bien lo que estamos haciendo aquí.
Sí, total. Aquí los dejamos. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. vemos en el nuevo episodio, el próximo Sí. episodio. Que además es el último de esta temporada. Sí. Hasta pronto. Adiós, nos vemos.